Primera de Corintios, capítulo 12. Igual que hombre y mujer son iguales ante Dios, pero tienen diferentes funciones. Igual que ricos y pobres eran uno, en ese culto ágape que vimos en la primera iglesia la semana pasada, en esa unidad, hombre, mujer, ricos, pobres, esclavos, libres, hay diversidad de dones y no exclusividad de dones. Hermanos, gracias a Dios existe una gran variedad de dones. Eso se ha representado para nosotros. Una gran variedad de dones. No unos pocos, no uno o dos, sino una gran variedad. El asunto es que los corintios creían que los que eran verdaderamente espirituales eran aquellos que tenían el don de lenguas. Los corintios llegaron a la conclusión que los únicos que eran verdaderamente creyentes eran aquellos que podían profetizar en lenguas angelicales, así las llamaban ellos, que solo los que poseían ese don eran los verdaderamente cristianos. Lamentablemente, esta es una corriente que ha perseguido a la iglesia durante toda su historia. Algunos creen que solo hay ciertos dones. Y sin esos dones no se certifica que la persona ha recibido el Espíritu Santo. Hermanos, hoy comenzamos algo que espero que sea de mucha bendición para toda la iglesia. Nos vamos a detener bastante en todo esto que hemos leído y en lo que viene. Vamos a dedicar bastante tiempo en hablar en profundidad acerca de estas cosas. Y vamos a comenzar por estos versículos primeros que leemos en 1 Corintios capítulo 12. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis o que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Oremos y pidamos que el Señor nos ilumine, nos ayude, nos haga entender estas preciosas palabras que acabamos de leer. Padre, gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes a tu pueblo de reunirnos. El propósito de nuestra reunión es la adoración del único Dios verdadero. Nosotros hoy nuevamente decimos que no hay otro, solamente tú. No existe otro Dios, tú eres el único, el eterno, el creador del cielo y de la tierra, el Salvador, el Redentor, nuestro protector y roca firme. Nosotros confesamos que tú eres el que ha de venir. Nosotros confesamos que en ti está nuestra esperanza, porque no hay otro como tú. Así que, Padre, te pedimos que en este tiempo de adoración nosotros pongamos toda nuestra atención a tu preciosa palabra. Que tu palabra hoy empiece a instruirnos acerca de un tema tan importante como este. Yo te pido que tú, Señor, utilices mi boca. Tú que eres capaz de hacerlo. Que las palabras que salgan de mi boca sean las tuyas, Señor. Y que todos nosotros podamos salir de aquí edificados, habiendo aprendido algo más, sabiendo que tú hablas y quieres un bien para nosotros. Bendícenos, Señor. Interven por tu Espíritu Santo, como hemos visto. Que tu Espíritu Santo nos dirija en este estudio. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Fijaos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, vemos un gran avivamiento. Jesús había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya en el capítulo 8 de Hechos, eso se hace una realidad, pues el Espíritu lleva a esos que huyen hasta Samaria y empiezan a compartir el Evangelio y hay un avivamiento. Las personas en Samaria creen el mensaje del Evangelio, confían en Jesucristo como su Salvador y empiezan a conocer la verdad. Ese avivamiento tan grande lleva la noticia a Jerusalén. Pedro y Juan, que oyen que los samaritanos están creyendo, suben a Samaria. Y en Samaria, Pedro y Juan se encuentran con un hombre llamado Simón. Simón, conocido como el mago. Allí en Samaria se encuentran con él. Y dice Hechos
capítulo 8, versículo 18, que cuando Simón, el mago, vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, esto es, de Pedro y de Juan, les ofreció a ellos, a Pedro y a Juan, dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Esto es lo que muchos han buscado y buscan del Espíritu Santo. Esto es lo que lamentable muchos creyentes confundidos buscan del Espíritu Santo. Existe un mal concepto de quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo. Lamentablemente no hay una enseñanza clara de quién es el Espíritu Santo y qué es o qué hace o cuál es la obra del Espíritu Santo. Y os digo una cosa, hermanos, como he dicho antes, nos vamos a detener en este tema porque creo que es muy importante y vamos a aprender verdaderamente quién es y qué hace el Espíritu Santo. Porque las personas quieren ser poseídas por el Espíritu con el único objetivo de que puedan ser vistas haciendo lo sobrenatural, haciendo cosas asombrosas, como este Simón el mago. Quería ser poseído por este poder del Espíritu para él poder hacer cosas asombrosas y que todos los focos apuntasen hacia él. No hemos interpretado bien la manifestación del Espíritu Santo, hermanos. Hasta el punto de darle la vuelta a todo y llegar a falsas conclusiones que nos han llevado a falsas enseñanzas. No lo hemos interpretado bien, hemos concluido mal y por lo tanto hemos enseñado mal acerca de esto. Vayamos al Antiguo Testamento. Vamos a pensar, por ejemplo, en Saúl, el primer rey de Israel. Hay muchos textos, pero vamos a escoger el texto de Saúl, primer rey de Israel. En 1 Samuel capítulo 10, versículo 10, vemos a Saúl, el primer rey de Israel, teniendo un encuentro con el Espíritu Santo. Dice 1 Samuel 10:10, cuando llegaron allá a la colina, he aquí un grupo de profetas salió a su encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, sobre él, con gran poder. Este no es el único caso que encontramos en el Antiguo Testamento. Si vamos a Jueces capítulo 14, versículo 6, veremos cómo Sansón, que viajaba con sus padres, de camino se encuentra de frente con un león joven que venía a atacarle. Joven quiere decir que era fuerte, ágil, rápido y venía a atacarle. Y dice Jueces 14:6 que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón con poder. De tal forma que en ese mismo instante, dice la Escritura, Sansón, sin nada en sus manos, despedazó al león como se despedaza a un cordero. Pues aquí lo mismo. Dice el texto que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con gran poder y ¿qué hizo? Y profetizó entre ellos. Y sucedió que cuando todos los que le conocían antes vieron que ahora profetizaba con los profetas, los del pueblo se decían unos a otros: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Está Saúl también entre los profetas? ¿Veis la dinámica? El Espíritu llega sobre él, él profetiza y los demás ponen sus ojos en Saúl. Aquí vemos a Saúl profetizando. Cuidado, no lo confundamos, no es exactamente el mismo don que tenían los profetas, sino que aquí profetizando tiene que ver con la adoración. Vemos a Saúl aquí adorando a Dios, no en una iglesia, no en un templo, sino al aire libre, en el campo, y todo porque el Espíritu Santo vino sobre él. Todo porque el Espíritu Santo tuvo control sobre su vida. Pues bien, para muchos esto se ha convertido en la única prueba, en la única señal evidente de que eres espiritual. El que profetiza así es verdaderamente creyente. De alguna forma, esto se fue extendiendo por todo lugar. Esta idea de que solo si el Espíritu Santo te poseía de esta manera
es lo que certificaba que tú podías hacer hazañas, que tú podías hacer lo sobrenatural. Esa es una idea que se ha ido extendiendo, que solo si el Espíritu Santo te posee como poseyó a Saúl en ese momento es que puedes hacer grandes milagros, lo sobrenatural. Fijaos, la historia de Elías con los profetas de Baal representa perfectamente todo esto que quiero explicar. Representa perfectamente esto que estamos hablando. En Primera de Reyes, capítulo 18, vemos al profeta de Dios, a Elías, desafiando a los profetas de Baal, diciéndoles, hey, vamos a demostrar hoy, ahora mismo, en este instante, quién es el Dios verdadero. Lleva 3 años sin llover y vamos a hacer una cosa. Vamos a coger un altar y vamos a poner un animal. El Dios que mande fuego del cielo y consuma un animal, ese es el Dios verdadero. Y el pueblo lo sabrá y así se certificará. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 25. Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un novillo para vosotros y preparadlo primero, pues sois los más. Vosotros sois muchos, 400, vosotros empezad. E invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni nadie respondió. Esto es lo que dice Pablo en el versículo 2. Dioses mudos. No porque el Dios sea mudo, sino porque no hay Dios. Y al no haber Dios, no puede haber voz. No es que este Dios no tuviese la capacidad de hablar o responder, es que no había nadie ahí arriba. Por eso nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Y sucedió que ya al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía, clamad en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, quizás esté dormido y habrá que despertarlo. Ante el desafío de Elías, los profetas de Baal empiezan a pensar, hay que hacer lo sobrenatural. Lo sobrenatural debe ocurrir. Estamos quedando muy mal. Algo sobrenatural debe pasar. Tomemos medidas al respecto. No basta con simplemente movernos un poco y empezar a mover nuestra boca. Hay que hacer algo más. Versículo 28. Y gritaban a grandes voces y se sajaban. Esto quiere decir, se hacían cortes en la carne, según su costumbre, con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Hay que hacerlo sobrenatural, pongamos de nuestra parte. Esa fue su estrategia. Hermanos, la frase del versículo 29, gritar frenéticamente, es la misma palabra que profetizar que encontramos en el texto de Saúl. Significa lo mismo. O sea, esta es una acción que se podía hacer siendo poseído. En el caso de Saúl, el Espíritu Santo fue quien le poseyó, quien le controló y adoró al Dios verdadero. El Espíritu Santo, de forma genuina, llegó a su vida y lo que hizo fue que adorase al Dios verdadero. En el caso de los profetas de Baal, fue un demonio quien les poseyó, quien les llevó a hacerse el daño que se hicieron y por eso adoraron y siguieron adorando a un Dios falso que no habla ni oye. Como ocurrió con el endemoniado de Gadara. Todos conocéis la historia. Jesús se desplaza con sus discípulos a la zona de Gadara y al llegar sale a ese encuentro un endemoniado. ¿Y quién habla con Jesús? ¿El hombre o los demonios? Los demonios. Precisamente los demonios lo primero que le dicen a Jesús es, ¿ha llegado ya nuestro tiempo? ¿Este es el momento cuando ya nos vas a destruir por completo? Y Jesús le dice, ¿quién eres? Y dicen, somos legión. No uno, no dos. Muchos, por favor, no nos mates. Mándanos a ese hato de cerdos. Los demonios utilizando la boca de este hombre para hablar, para pronunciar palabras.
una legión de demonios hablando a través de él. Hermanos, lo interesante y a la vez triste es el patrón. En eso tenemos que poner nuestros ojos. Lo interesante es el progreso y el proceso que estos utilizaban en su adoración. Digo triste porque esto se ha convertido en un patrón hoy día también. A ver, lo que hicieron los profetas de Baal fue todo provocado. Fue todo buscado. Fue todo dirigido en esa dirección. Me explico. Estos falsos profetas de Baal se debilitaban físicamente haciéndose cortes en la carne. Se debilitaban físicamente danzando hasta la saciedad. Se debilitaban físicamente desangrándose. Se debilitaban físicamente buscando ese frenesí, ese éxtasis. Lo malo es que así, hermanos, haciendo eso se convertían en un blanco fácil, en una diana para el mal. En ese estado de vulnerabilidad y predispuestos como estaban, los demonios tenían mayor acceso a ellos. Que las personas estén débiles físicamente, emocionalmente, cuando las personas nos encontramos en debilidad, cuando las personas se encuentran en ese estado de depresión, de que no hay fuerzas, los demonios aprovechan y atacan porque tienen más acceso, se encuentran mucho más fuertes, tienen como más poder para acceder a las personas, pues las personas están debilitadas. Por eso Dios prohíbe en su ley clarísimamente hacerse cortes. Levítico capítulo 19, versículo 28 dice, no haréis incisiones en vuestro cuerpo. Por eso no os debilitéis, no hagáis nada en contra de vuestro cuerpo que impida que me ofrezcáis toda vuestra adoración con todas vuestras fuerzas, pues así dice la ley, adorarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No te puedes debilitar, no te puedes autolesionar y presentarte ante Dios. Haciendo eso se hacían débiles. Fijaos, el teólogo Oesterley hace un análisis de este suceso entre Elías y los profetas de Baal. Oesterley argumenta que este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 18, describe una especie de danza estática utilizada en el culto pagano, en la que las rodillas se doblaban una tras otra para dar una especie de paso cojo repetido con cada pierna. Oesterley señala que la danza, en este caso en Primera de Reyes capítulo 18, se fue intensificando de menos a más hasta alcanzar un frenesí orgiástico, ya que en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 28 y 29, los danzantes, los profetas de Baal, gritan a gritos y se cortan con cuchillos y lanzas. Pero fijaos qué interesante. Oesterley, este teólogo, compara este suceso de Primera de Reyes 18 con un relato de un escritor romano llamado Apuleyo. Precisamente se dice que es el escritor romano más importante del siglo II, en su obra El asno de oro. Este autor romano del siglo II recoge un suceso que Oesterley compara con Primera de Reyes capítulo 18. En esta obra, el autor romano Apulelo dice y recoge cómo los sacerdotes de una diosa siria empezaron a aullar desafinadamente y a lanzarse de un lado a otro como si estuvieran locos. Hacían 1000 gestos con los pies y 1000 gestos con la cabeza. Doblaban el cuello y giraban de tal manera que su cabello volaba en círculos. Se mordían unos a otros, hasta que finalmente cada uno tomó su arma de 2 filos y se hirió los brazos en diversos lugares. Eso que hicieron los profetas de Baal era una práctica pagana que muchos continuaban haciendo. Hoy, aunque con sus muchas diferencias, esto también tiene un espacio en el mundo cristiano, hermanos. Eso es lo triste, que aunque hay diferencias, esto hoy tiene un espacio en el mundo cristiano. Esta es una dinámica, este es un proceso
que algunas congregaciones adoptan para llegar a un éxtasis que luego ellos llaman la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. En esas reuniones el culto está enfocado en buscar solo eso. La reunión está única y exclusivamente enfocada, dirigida a llegar a ese punto. La meta en el culto es llegar al frenesí, como si ellos fuesen capaces de controlar la obra del Espíritu Santo en la reunión. Como si ellos fuesen capaces de determinar cuándo el Espíritu Santo puede obrar o no puede obrar. De hecho, ellos miden la espiritualidad de las personas, incluso el espíritu de la reunión, por este tipo de carisma. No nos confundamos, no es algo así como lo que nosotros solemos decir. Este es muy carismático. No, porque no es carisma, es carismanía. Es muy diferente. Yo me considero una persona con carisma. Conozco a muchos pastores con mucho carisma, pero he visto a otros que tienen carismanía. ¿Qué es carismanía? Carismanía, según la definición, es exageración o malinterpretación del carisma, a menudo asociado con un enfoque excesivo en manifestaciones externas de espiritualidad o un intento de imitar el carisma genuino a través de la manipulación o la búsqueda de atención. En esencia, es una imitación superficial del carisma, a menudo con consecuencias negativas. Lo que ellos hacen no es carisma, es carismanía. Es una imitación, una manipulación. Es querer redirigir el culto a su forma. Es querer manipular a las personas hasta que lleguen a un frenesí. Entonces, que las canciones se repitan una y otra vez. Una y otra vez. Que esa canción que es el punch, el golpe final, que esa canción sea una canción que se repita hasta la saciedad y quien la dirige insista precisamente en la estrofa y en la frase clave y lo haga de modo increchendo, de menos a más, de menos a más. Y cuando se llega a más, otra vez se baja a menos. Y cuando está en menos, otra vez se va a más. Si es necesario que las luces se bajen o se apaguen por completo. En ese momento que cada uno diga lo que quiera y de la forma que quiera, saltando, sentado, tirado en el suelo, pero que diga algo. Que diga lo que quiera, pero que diga algo. Y cuando todo el mundo haya llegado a este frenesí, a este éxtasis buscado, se encienden las luces. Y entonces se certifica que el Espíritu Santo ha estado entre nosotros. De hecho, solo así se sabe certeramente que el Espíritu de Dios está con nosotros, aseguran ellos. Pero hermanos, esa es falsa espiritualidad. Es una imitación, por lo tanto es falsa espiritualidad. Nosotros aquí intentamos no practicar la falsa espiritualidad. Intentamos no hacerlo por una sencilla razón que ya hemos comentado, porque no queremos ponernos a disposición del mal. Porque la alabanza tiene que ser en espíritu y en verdad. No puede haber mentira. Hermanos, nosotros intentamos ponernos bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad del bien, bajo la voluntad de Dios. Jesucristo, Dios encarnado, dijo clarísimamente que no pensemos que por las muchas palabras seremos oídos. Mateo capítulo 6, versículo 7, Jesucristo dijo, y al orar, no uséis repeticiones sin sentido. Ni repitáis hasta la saciedad, ni lo que repitáis sea algo que no se entienda. No seáis como los gentiles. Ya Jesús en su tiempo era conocedor de la dinámica que había entre los gentiles, como la dinámica que estaba ocurriendo en Corinto. No seáis como los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería.
Ellos piensan en esos cultos paganos que por repetir una cosa una y otra vez, aunque nadie la entienda, van a ser atendidos. Pero hermanos, cuanto más se practican estas cosas, menos somos oídos. Cuanto más se practican estas dinámicas, menos respuestas hay. Lamentablemente esto ha llevado a algunos a pensar que hay que dar un paso más, que no basta con la vana repetición, que hay que darse algún golpecito, que hay que dar algún salto, que hay que dañarse de alguna forma porque no se recibe respuesta. Nos hemos confundido, hermanos, porque solo se necesita fe. Nada más. Solo se necesita fe. No actos desenfrenados, no actos desordenados, no actos que pongan la atención y el foco sobre mí, no técnicas de automotivación. Pensémoslo bien, los apóstoles, los discípulos que vivieron con Jesucristo, que oyeron sus enseñanzas, que le conocían perfectamente, que interpretaron mejor que nadie lo que Cristo Jesús vino a decir y a enseñar, ellos no necesitaron técnicas para ser usados por el Espíritu Santo. Lo único que necesitaron fue fe. Quedaos aquí y llegará el Espíritu Santo y recibiréis poder. Cuando estaban reunidos, no estaban utilizando técnicas de automotivación, no estaban dando vueltas sobre la sala y dándose golpes los unos a los otros. Todos esperaban, confiados en que Jesús cumpliese su promesa. Todos sabían lo que Jesús había dicho en Mateo 17:20. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, serás capaz de decirle a ese monte, muévete. Jesús no dijo, si te automotivas, si tú buscas ese frenesí, si tú buscas ese éxtasis, entonces el Espíritu Santo llegará y tú podrás mover las montañas. Eso no dijo. Jesús dijo, si tuvieras fe. Esta falsa espiritualidad de la que estamos hablando, caló, entró, penetró en la iglesia de Corinto. Lamentablemente. Los corintios pensaban que cuando eras poseído de esta forma y profetizabas en lenguas es cuando eras verdaderamente espiritual. Si no, no. Los que no llegaban a ese estado de frenesí, dudamos de que sean creyentes. Los que tenían otros dones, aparte de estos mencionados, el don de lenguas o el don de profecía, esos no eran cristianos de verdad. Por eso, Pablo, el apóstol Pablo, no solo va a desmentir por completo esta idea, no solamente va a tirar esta idea por los suelos, sino que además va a luchar contra el descontrol. Va a luchar, debatir contra el desorden en los cultos. Hermanos, lo que Pablo busca es que los dones sean de utilidad. Que los muchos dones, que esa diversidad de dones sean de utilidad, se usen bien, se usen ordenadamente de manera que no parezca una espiritualidad mundana o pagana como la de los templos, como la de los profetas de Baal. Que se use de manera correcta. Por eso leemos en el versículo 1, en cuanto a los espirituales. En la traducción original la palabra dones no aparece, pero se entiende que también se está refiriendo a los dones. En cuanto a los espirituales, hermanos, espiritual solo significa una persona del espíritu. Le hemos dado muchas vueltas, lo hemos revestido de muchas maneras. Espiritual significa una persona del espíritu. En definitiva, la persona espiritual es aquella que produce frutos del espíritu. Esa es una persona espiritual. No la persona que va por ahí diciendo, tengo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va conmigo, el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está allá. Yo lo puedo entender, pero esa persona no es más espiritual que aquella que da frutos del Espíritu. La persona espiritual es la que ama. La persona espiritual es la que edifica a los demás. Esa es la persona espiritual. Los corintios pensaron que la persona del Espíritu era la que hablaba en lenguas, la que profetizaba sin control. ¿Por qué? Porque eso es lo que habían vivido en los templos paganos. Tenemos que entender a nuestros hermanos corintios. Venían de esos templos paganos y quisieron imitar lo que había en los templos paganos.
Ellos tenían una idea pagana de la espiritualidad y Pablo quería corregirla. De hecho, dice el versículo 1 que no quiere dejarlos en ignorancia acerca de las cosas espirituales. Hey, estáis ignorando la verdad. Tengo que explicaros acerca de esto porque algo va mal. En su experiencia pagana pasada, lo que les ocurría a los corintios, y esto es muy interesante, es que se dejaban llevar. Dice el versículo 2, eran arrastrados, o sea, dominados, poseídos, se ponían a tiro hasta el punto que los demonios tenían acceso a ellos. Otro escritor romano, Luciano de Samosata, este es un escritor romano pagano, este fue testigo de estas prácticas paganas en los templos. En su libro Dialogi Mortuorum, que significa diálogo de los muertos, escribe en el capítulo 19 su experiencia y dice lo siguiente. En esas reuniones, dice este autor, una especie de Dios, y entre paréntesis escribe demonio, nos lleva a donde quiere y es imposible resistirse a él. Eso ocurría en las reuniones, eran arrastrados, se dejaban llevar. Se habían debilitado, iban predispuestos a debilitarse en esa reunión. Los demonios tenían acceso y los controlaban hasta tal punto que se dañaban, se golpeaban unos a otros. Hermanos, Pablo ya avisó de este horrible y peligroso tema. Pablo ya avisó del tremendo problema que tenía la iglesia dejándose exponer a estos asuntos. ¿Os acordáis? Capítulo 10, versículo 20, 1 Corintios 10, 20. No quiero que seáis partícipes con los demonios, dice Pablo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pablo veía el peligro, le dice, hermanos, sois cristianos, no vayáis a los templos. Allí la gente se predispone y los demonios tienen acceso y vosotros participáis juntos con ellos. Cuidado. Hermanos, Pablo no iba a permitir que hicieran del culto ágape que vimos la semana pasada, de ese precioso culto, de esa preciosa reunión donde había comunión horizontal unos con otros y también había comunión vertical, comunión todos con Dios. Pablo no iba a permitir que esa preciosa reunión que había comenzado en Corinto, ese culto ágape, se convirtiese en un espectáculo de demonios como ocurría en los templos paganos. No lo iba a permitir. Mis queridos hermanos, la Biblia afirma aquí clarísimamente, en el versículo 3, que lo que marca de verdad a una persona espiritual no es la cantidad de dones que posee. Que lo que marca verdaderamente a una persona espiritual no es que posea el don más destacado, como algunos lo quieren llamar. Que lo que marca verdaderamente a una persona espiritual no es lo vistoso de su don. Pablo dice clarísimamente que lo que marca verdaderamente a una persona espiritual es lo sometida que esté al señorío de Cristo. Fijaos, lo podemos ver clarísimamente en el versículo 3. Dice, nadie que tiene el Espíritu Santo de Dios puede decir Jesús es anatema. Esto quiere decir Jesús es maldición. Esa es una frase, una idea que vino ¿de dónde? ¿Alguien lo sabe? De los judíos, del pueblo de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fueron los judíos los que promulgaron la idea, el bulo de que Jesús era maldito, de que Jesús de Nazaret no era el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque Jesús murió sobre una cruz y dice la ley en Deuteronomio 21, 23, que maldito todo aquel que muere en un madero. Por lo tanto, los judíos dijeron, Jesús murió en un madero, nosotros estamos en contra de Jesús, no creemos que sea el Mesías, Jesús es anatema, Jesús es maldición. Pues bien, los corintios argumentaban que en ese frenesí, en esa éxtasis que llegaban en la iglesia, lo que ellos llamaban poseídos por el Espíritu Santo, podías decir lo que quisieras. Hasta esto tan horrible, hasta esta herejía. Mientras dijeses algo, la cosa estaba bien. Hermanos, yo he experimentado personalmente esto. Esto no es una cosa extraña que Pablo se está inventando, yo lo he experimentado. Yo recuerdo en el seminario estar en una
en un culto, en un tiempo de adoración, sentir la presencia de alguien aquí a mi lado, abro mis ojos y veo a un amigo, compañero del seminario, agitándome y diciéndome, di algo. ¿Cómo que diga algo? ¿En inglés, en español? ¿Cómo quiere que diga algo? Dice, di en tu propia lengua, tú di algo, pero di algo. Yo no entendía lo que estaba pasando. Pobre hermano, le quiero mucho, pero él pensaba que como yo no hablaba en lengua, yo no era cristiano aún y me tenía que convertir. Él lo hizo por mi bien. Luego lo aclaramos y ya todo está zanjado. Pero él vino, me agitó y me dijo, di, pronuncia, di, lo que sea. Esto es así. Quizás los corintios oyeron esto, Jesús es anatema. ¿O qué frase se puede decir en el culto? No, vamos a decir esto. Y poseídos, dirigidos por el mal, decían estas cosas. Hermanos, ese es un ejemplo de mala, de errónea espiritualidad. ¿Por qué lo sabemos? Por quien lo dice. ¿Quién dice esto? Pablo. Atentos. Pablo sabía de lo que hablaba. ¿Por qué? Porque él antes, como fariseo, creyéndose superior en lo espiritual, hebreo de hebreos, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, creyéndose súper espiritual, Pablo decía estas palabras, Jesús es anatema. Él mismo lo decía. Antes de convertirse, Pablo perseguía a Cristo y decía, Jesús es anatema. Pero la persona que es verdaderamente espiritual, la persona que tiene el Espíritu no puede decir esto. La persona que tiene el Espíritu de Dios, lo único que va a salir por su boca es, Jesús es el Señor. Más concretamente, la frase dice en el original, el Señor, del griego Jehová, es Jesús. El Señor es Jesús, el Rey del universo que gobierna, Dios reinando a través del Hijo. La persona que dice esto, esa es la persona verdaderamente espiritual, porque está diciendo, mi dueño, mi amo, mi Señor es Jesucristo. Lo que Él diga, eso digo yo. Lo que Él me pide hacer, eso hago yo. Por lo tanto, hermanos, no solo es importante cómo se hace, no solo es importante las formas, es importante el contenido. Lamentablemente las formas a veces nos llevan a un contenido erróneo. Por lo tanto, no estamos hablando de que solo son formas, también es contenido. No solo es cómo se hace, sino lo que se dice. Lo que decimos tiene mucho, mucho valor. Y en el desenfreno, en el desorden, en el éxtasis, hay un peligro. Decir aquello que no deberíamos decir. Por eso dice Pablo, ordenadamente. Porque cuando hay orden, cuando hay tranquilidad, cuando uno confía que el Espíritu Santo le está guiando a través de las Escrituras, puede pronunciar mucho mejor aquello que debe pronunciar. Hermanos, Pablo ha dejado claro desde el principio de estos capítulos tan interesantes que vamos a ver, ¿qué es verdadera espiritualidad? Y una vez aclarado, una vez dejado zanjado ese tema, empieza a hablar de los dones para más tarde, en el capítulo 14, hablar del don que creó todo este dilema, el don de lenguas. Leed simplemente conmigo los versículos 4 al 11. Fijaos, después de la explicación, cómo queda todo mucho más claro. Ahora entendemos lo que dice Pablo desde el versículo 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones. No solo uno, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otros poder de milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Qué interesante. Los últimos que menciona son los más problemáticos, los deja para el final. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Hermano, la semana que viene nosotros veremos estos versículos en profundidad.
Pero hoy simplemente me gustaría hablar, aunque sea muy poco, de uno, que está unido a todo lo que venimos hablando, el don de fe. Versículo 9, el don de fe. ¿Qué es el don de fe? El don de fe es la convicción de que Dios va a hacer algo. Ese es el don de fe. La convicción, la seguridad de que Dios va a hacer algo. Una convicción sobrenatural que te da la valentía y la motivación de ir hacia adelante sabiendo que Dios está contigo. Te da la valentía, la convicción de ir hacia adelante. No importa lo que te encuentres, sabiendo que Dios está detrás de todo al control de la situación. Por lo tanto, hermanos, lo único, lo repito, lo único que se necesita para poder vivir una vida sobrenatural es fe. Fe. ¿Qué es lo más sobrenatural que le puede pasar a un ser humano? Venga, vamos. Alguien que no sea mi mujer, como siempre digo, vamos. Es que ella me escucha predicar todos los días allí delante del espejo, allí, me muevo yo. La regeneración, hermanos. La salvación. La transformación de vida. Eso es lo más sobrenatural que le puede ocurrir a un ser humano. La transformación. Hermanos, lo más sobrenatural que le puede ocurrir a un ser humano es que sea ladrón y ahora sea la persona más generosa. Lo más sobrenatural es que le pueda ocurrir a un ser humano es que antes dirigiese a un grupo de delincuentes y ahora dirija un ministerio en la cárcel llevando el evangelio. Lo más sobrenatural que le puede pasar a un ser humano es que Jesucristo le salve. ¿Y qué dice la Biblia? Somos salvos por fe. Eso es lo más sobrenatural que le puede pasar a una persona y ocurre por gracia, por medio de la fe. Somos salvos por fe, que es un milagro tremendo. Pero ¿cómo vivimos? Por fe. Por fe andamos. No por vista, por fe andamos. Somos salvos por fe y actuamos por fe. Hermanos, lo único que se necesita para vivir una vida sobrenatural es fe. Confianza en que Dios lo va a hacer. Como David cuando enfrentó a Goliat. Se acercó a Goliat con la confianza, con la valentía, con la motivación correcta, diciendo, el Señor me va a dar la victoria. Y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Y todo el mundo dice, wow, David, qué obra tan sobrenatural vencer a Goliat. Es lo más alto que hizo David. No. David hizo muchas obras. Más bien Dios hizo muchas obras a través de David. Muchas obras sobrenaturales. David vivió una vida verdaderamente espiritual. Y por la fe Dios hizo lo sobrenatural a través de él. ¿Sabéis una de las cosas más sobrenaturales que hizo David? La hizo en una cueva. Saúl, el primer rey, le tenía envidia e iba detrás de él, le perseguía y quería matarle. Iba por todos sitios buscándole para acabar con su vida. Quería quitarlo del medio. Y David se esconde en una cueva, en una zona desértica. ¿Y qué dicen? ¡Hey, David está en el desierto! Saúl, vamos a por él. Saúl va a su encuentro y lo están buscando. Y hay un momento donde Saúl tiene un apretón y se mete en una cueva. Y los compañeros de David dicen, esta es la nuestra. Ahí lo tienes. Los compañeros de David y David estaban en esa cueva. Y Saúl entra y se pone a tiro. Y sus compañeros le dicen, ahí lo tienes. Lo natural hubiese sido acabar con Saúl. Dios ya le había elegido a David como rey. Si Saúl se quitaba de en medio, empezaba su reinado. Eso era lo natural. ¿Pero qué hace David? ¿Lo natural? No. Lo sobrenatural. La tendencia humana era acabar con la vida de Saúl. Pero el Espíritu de Dios estaba con David. Y David dice, ni se me ocurriría tocar al ungido de Dios. Esa es una vida sobrenatural. Una vida que confía que si Dios lo puso ahí, Dios tenía que quitarlo de ahí. Lo más sobrenatural se hace a través de la fe. Por lo tanto, hermanos, la falsa espiritualidad es una espiritualidad manipulada, provocada, busca generar emociones, se deja llevar por sentimientos erróneos.
Dice el versículo 2, arrastrados, copia ideas y prácticas paganas. Está centrada en el yo y su resultado es nulo. Cero. El camino de la falsa espiritualidad, hermanos, hace a la iglesia débil, muy débil. Sí, parecen que estas iglesias salen por todos lados, nacen, crecen rápido, pero lo hacen como una pompa de jabón. Al tiempo se explota. Esa falsa espiritualidad no da fruto, por lo tanto no avanzan. Eso es carismanía. En cambio, la verdadera espiritualidad es orden, entendimiento. Su fondo y forma son buenos. Está concentrada en Cristo. Entiende qué es la voluntad de Dios y entiende que debe ser sometida su voluntad a la voluntad de Dios. Da fruto. Da fruto que no solo le beneficien personalmente, sino que beneficia a otros. Busca el bien de otros. No manipula a Dios, sino que sirve a Dios. No busca el yo, sino que busca la gloria de Dios. Ahora, hermanos, nuestra oración debe ser: examina, oh Dios, mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad. Ayúdame. ¿Cuál es mi espiritualidad realmente? ¿Estoy creyéndome yo superior espiritualmente? ¿Estoy pensando que soy más? Los corintios creían ser más por tener ciertos dones. Todos los dones son buenos, hermanos, porque todos vienen, lo hemos leído, del mismo espíritu. Todos vienen de Dios. Todos son útiles. Los chicos lo han representado bellísimamente. Si todos fuéramos ojo, ay de la iglesia. Si todos fuésemos pie, ay de la iglesia. La diversidad en la iglesia es necesaria. Como en el cuerpo, cada miembro es necesario. Hermanos, os animo a que podáis estar en los siguientes estudios. Vamos a profundizar mucho más. Vamos a hablar de los dones espirituales, vamos a hablar del Espíritu Santo. Vamos a confiar que todo don del Espíritu Santo está vigente, tiene su espacio, pero debe ser desarrollado de la forma en la que la Escritura nos ordena. Que el Señor nos bendiga. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu dirección, gracias por habernos instruido. Señor, examina nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder vivir una verdadera espiritualidad, a someternos a ti, a someternos a tu voluntad, Señor, a vivir bajo tu señorío, a cumplir con tus órdenes, Señor. Padre, no es fácil. Es verdad que nuestro espíritu quiere, pero nuestra carne a veces nos lo impide. Y te pido que nos ayudes a vencer. Ayúdanos a vivir una vida en el espíritu, una vida que te glorifique a ti. Que seamos menos nosotros y más tú. Es bueno, Señor, que nosotros entendamos que debemos menguar para que tú crezcas, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra una vez más. Te alabamos, Señor, te bendecimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.